Hoy en día es difícil imaginar Internet sin Google Chrome, ¿verdad? Pero, ¿y si les dijera que el navegador más usado del mundo casi no existe? Que nació de un proyecto secreto, uno que su propio jefe había prohibido. Pues justo esa es la historia que vamos a desentrañar, la de cómo Chrome se convirtió, casi por accidente, en el rey absoluto de la web. A ver, para entender esto hay que regresar a principios de los 2000. En ese entonces, pensar en que Google hiciera un navegador era impensable. El CEO de la época, Eric Schmidt, lo dijo con todas sus letras. No queremos guerras de navegadores. Y es que, seamos honestos, Google era todavía una empresa relativamente joven. Meterse en una pelea directa con el monstruo que era Microsoft y su Internet Explorer sonaba a suicidio. Pero, claro, los fundadores de Google, Larry Page y Sergey Brin, digamos que no eran de los que seguían órdenes al pie de la letra. A ellos la idea les rondaba la cabeza y no la iban a soltar. Así que, ¿qué hicieron? Pues ignoraron al jefe y, a escondidas, empezaron a armar un equipo. Y no cualquier equipo. Contrataron a gente que venía de Firefox para empezar a trabajar en un prototipo. Y así entramos a la primera parte de esta historia, la del navegador no deseado. Este equipo secreto se puso a trabajar duro hasta que tuvieron algo que mostrar. Y, wow, la demostración que armaron era otra cosa. Era tan, pero tan rápida y estable comparada con lo que había en ese momento, que cuando por fin se la enseñaron a Eric Schmidt, pues no le quedó de otra. Tuvo que aceptarlo y dar luz verde al proyecto. Y fíjense qué curioso, este fue el momento que prácticamente lanzó la carrera de un joven que estaba a cargo, un tal Sundar Pichai. Sí, el que años después se convertiría en el CEO de todo Google. Y así llegamos a 2008, el año del lanzamiento. Pero Google no hizo un lanzamiento cualquiera, no. Lo hicieron de una forma súper original. Publicaron un cómic en línea, un cómic para explicar un navegador. Y en él explicaban sus tres grandes asés bajo la manga. Primero, el motor V8, que hacía que sitios como Gmail corrieran a una velocidad de locura, casi como si fueran programas instalados en la compu. Segundo, el famoso sandboxing. La idea era que si una pestaña fallaba, no se llevara entre las patas a todo el navegador. Y tercero, algo que hoy nos parece obvio, el Omnibox. Esa barrita única donde podías buscar en Google o poner una dirección web. Una verdadera revolución en su momento. Bueno, una vez lanzado, ¿qué pasó? Pues aquí es donde la historia se pone todavía más interesante. Vamos a ver cómo este navegador, que nació casi como un proyecto rebelde, se comió el mundo. Es que la velocidad de Chrome no estaba solo en su motor V8, sino en cómo creció, o sea, fue rapidísimo. Fíjense, para 2009 ya estaba disponible para macOS y Linux, abarcando todo. Para 2011 ya le había ganado la carrera a Firefox. Y aquí viene lo bueno. Para 2012, apenas 4 añitos después de nacer, logró lo que parecía imposible. Le quitó la corona a Internet Explorer. Se convirtió en el navegador número 1 del mundo. Y miren, esta gráfica lo dice todo. Es que no hay forma más clara de verlo. Esa barra gigante de Internet Explorer dominando en 2008 y 4 años después, ¡pum!, la barra de Chrome la supera por completo. Fue literal un antes y un después en la historia de la web. Y si avanzamos hasta hoy, la cosa es todavía más impresionante. Estamos hablando de que Chrome tiene cerca del 65% del mercado global. O sea, casi 2 de cada 3 personas que navegan por Internet lo hacen con Chrome. Es una locura. Pero, a ver, ¿cuál fue el secreto? ¿Cómo lo lograron? Bueno, gran parte de la magia está en su arquitectura, en cómo está construido por dentro. Y la clave es esta. Chrome no fue pensado como una simple aplicación, sino más bien como un pequeño sistema operativo. Los navegadores viejitos eran como un solo programa haciendo todo a la vez. Si algo fallaba, todo se venía abajo. Chrome, en cambio, funciona como un equipo de especialistas. Imagínense, hay un proceso jefe que maneja la ventana principal, lo que vemos. Luego cada pestaña tiene su propio proceso artista, que se encarga de dibujar esa página en específico. Hay otro proceso para los gráficos, el de la GPU, y hasta cada extensión tiene su propio espacio. La gran ventaja es que si uno de estos empleados falla, los demás pueden seguir trabajando sin problema. Y esta arquitectura es la base de su gran ventaja en seguridad, el sandbox. Básicamente, cada pestaña está metida en su propia cajita de arena, una jaula digital. ¿Qué significa esto? Pues que si una página con, no sé, un video de gatitos se traba o tiene un virus, el problema se queda ahí, atrapado en su caja. No puede afectar a las otras pestañas como la del banco o la del correo del trabajo. Es una genialidad. Ok, ya vimos la estructura general. Ahora metámonos a la sala de máquinas. ¿Cómo es que Chrome agarra un montón de código y lo convierte en las páginas web que vemos todos los días? ¿Y por qué lo hace tan rápido?
Todo este proceso, que pasa en una fracción de segundo, lo hace el motor de renderizado llamado Blink. Es como una línea de producción súper eficiente. Primero, lee el código HTML para armar el esqueleto de la página. Después, le pone la ropa, o sea, los colores y las fuentes con el CSS. Luego, calcula dónde va cada elemento, como si armara un rompecabezas. Pinta las diferentes capas y al final las une todas para que veamos la página completa en la pantalla. Todo en un parpadeo. Y por otro lado está el motor V8. Y sí, le pusieron así por los motores de coches potentes. Este es el que se encarga de toda la parte interactiva de las páginas, el JavaScript. Y es un verdadero genio de la optimización. Funciona en capas. Empieza con una llamada Ignition para que todo arranque al instante. Luego, Sparkplug y Maglev van optimizando el código mientras se usa. Y al final, Turbofan entra en acción con las partes que más se repiten. Las reescribe para que sean lo más eficientes posibles. Es como tener un mecánico mejorando el motor mientras el coche está en plena carrera. Pero bueno, toda esta velocidad, toda esta estabilidad y seguridad tiene un precio que seguramente más de uno ha notado en su computadora. Y esto nos lleva a la queja número 1 sobre Chrome y por supuesto a la pregunta del millón. Sí, esa misma. ¿Por qué Chrome consume tanta memoria RAM? Y la respuesta, que puede sorprender a muchos, es que no es un error, es a propósito, es una decisión de diseño. Chrome básicamente intercambia memoria por estabilidad y seguridad. Para poder meter cada pestaña en su propia cajita o sandbox, tiene que duplicar ciertos procesos y recursos. Eso consume más RAM, sí, pero a cambio nos da esa tranquilidad de que una pestaña loca no nos va a arruinar todo lo demás. Es un trade-off. Ahora, Google sabe que esto es un tema, y por eso en las versiones más nuevas han metido opciones para controlarlo. Son los modos de ahorro de memoria. Básicamente se puede elegir qué tan agresivo queremos que sea el navegador al dormir las pestañas que no estamos usando. Hay desde un modo suavecito para equipos potentes hasta uno máximo para compus con menos RAM que necesita ser más estricto. Y con todo esto llegamos al final, a ver el panorama actual. Porque hoy Chrome es mucho más que un simple navegador. Se ha convertido, para bien o para mal, en el estándar de la web. Pensemos en todo lo que es Chrome hoy en día. Ya no es solo una herramienta para ver páginas, es una plataforma. Tiene inteligencia artificial como Gemini integrada para ayudar a escribir correos o resumir textos. Está definiendo el futuro de la privacidad en línea con su proyecto para eliminar las cookies de terceros. Y lo más fuerte de todo, su corazón, el motor de código abierto llamado Chromium, es el que usan la mayoría de los otros navegadores. O sea, Edge de Microsoft, Opera, Brave, todos corren con tecnología de Chrome por dentro. Y esto nos lleva a una última reflexión, una pregunta bastante importante. Cuando un solo producto de una sola empresa se convierte en la base sobre la que funciona casi todo Internet, ¿podemos seguir diciendo que es solo un navegador o se ha convertido en algo más? Y sobre todo, ¿qué implica eso para el futuro de una web que se supone que debe ser abierta y para todos? Ahí se las dejo para pensar.